que a todos nos dio esperanza saber que ya había vacuna y que se iba a empezar a aplicar en México. Para el gobierno, además, era una especie de segunda oportunidad. Lo habían hecho tan mal con la pandemia que podían demostrar que con la vacunación lo iban a hacer bien. Lo que hemos visto hasta ahora es otro fracaso. ¿Y por qué? Por el mismo error que condenó a México a ser uno de los países con más muertos del mundo por COVID. El gobierno del presidente López Obrador volvió a privilegiar la política sobre la salud de la gente. Se va a dar preferencia a médicos, enfermeras, a los que están atendiendo enfermos COVID y a las personas mayores. No fue cierto. Están vacunando antes a los operadores electorales de Morena que a miles de doctores que están en la primera línea de combate a la pandemia. Sí, ya están siendo vacunados los servidores de la nación. Esos son los que surgieron en las elecciones de 2018 para promover el voto de Morena y que cuando ganó López Obrador los metió al gobierno para repartir los programas sociales. ¿Y por qué los están vacunando a ellos primero? Pues porque el presidente quiere que en las brigadas de vacunación vayan sus promotores del voto. Todos los que pertenecen a las brigadas van a ser vacunados para protegerlos. Servidores de la nación entonces no se pueden vacunar en esos momentos. Sí. ¿Sí? Sí, porque son parte de la brigada. Son brigadistas. Sí. Una brigada de vacunación nada más tiene una enfermera y un doctor. Pero eso sí, 4 operadores electorales de Morena, 2 servidores de la nación, un repartidor de apoyos al campo, un repartidor de becas. ¿Qué tienen que hacer esos en la vacunación? Considerando que el 25% de la gente presenta alguna reacción cuando recibe la vacuna, ¿no sería mejor que en las brigadas hubiera más enfermeras y más doctores? Para que estuvieran al pendiente, para que no pasara nada grave. Pues aparentemente no. Porque para el gobierno la prioridad no es la salud. La prioridad es sacarle jugo político a la vacuna. No nos hagamos. Estamos en un año electoral en el que Morena no solo quiere mantener la mayoría en el Congreso, sino ganar más gubernaturas. Estas son brigadas más de promotores políticos de Morena que brigadas de salud. Es lo mismo que cuando llegó la pandemia. ¿Se acuerda de López-Gatell diciendo que López Obrador no contagiaba porque era una fuerza moral? ¿Se acuerda de López Obrador diciendo que si no mentías, no robabas, si no traicionabas, no te daba coronavirus? Ya se contagió medio gabinete. ¿O qué me dice de esta declaración de oro? Sucedió hace 280 días. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. Volvieron a hacer lo mismo. No había llegado una sola dosis de la vacuna a México, una sola. Y el canciller ya decía esto sobre la vacunación. Misión cumplida. Misión cumplida. ¿Le pareció muy optimista la declaración? Bueno, pues cuando habían llegado solo 2 lotes, que alcanzaban para vacunar solo al 0.04% de la población, o sea, casi nadie, lo volvió a decir. Señor presidente, misión cumplida con la encomienda que nos dio. ¿Y qué cree de la misión cumplida? Este lunes, el secretario de Hacienda confirmó que se va a tener que suspender la vacunación unos días porque durante varias semanas no van a llegar vacunas de Pfizer. ¿Y por qué no van a llegar vacunas de Pfizer? Bueno, López Obrador dijo que porque México iba a ceder vacunas a los países pobres. Que la ONU le ha pedido a Pfizer de que baje sus entregas y que no haya acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Pero luego se supo que Pfizer paró la producción para reconfigurar su planta y poder producir más dosis. ¿Qué pasa con ese presidente? ¿Por qué tiene que mentir en todo? Curioso, ¿no? Cada que el gobierno fracasa en algo, le echa la culpa que somos un país muy pobre, que incluso por eso no dio más apoyos para minorar la crisis económica por el coronavirus. Pero ahora cambia el discurso y resulta que México es un país tan rico que puede darle vacunas a los países que sí son pobres. Bueno, también dice que somos de los países del mundo que más se vacunan. Y también es mentira. México ya está en primer lugar en
toda América Latina. Es el país que más está vacunando. Este es el ranking mundial de vacunación. México ocupa el lugar 43 en una lista de 51 países. La medición se hace contando las dosis aplicadas por cada 100 habitantes. Bueno, pues estamos debajo de Argentina, debajo de Costa Rica, y según el calendario del propio gobierno federal, para finales de marzo se necesitaban poner 33 millones de vacunas, contando primeras y segundas dosis, de personal de salud y adultos mayores. Bueno, de esas 33 millones, apenas llevan 500,000. O sea, ni el 2%. No han terminado de vacunar a los médicos, incluso pichicateando las vacunas a los doctores de hospitales privados, como si no se estuvieran jugando la vida también, y ayudando a los pacientes que les manda el gobierno porque los hospitales públicos están saturados. Pero eso sí, ya se supo de casos de tráfico de influencias, de los que se la ponen aunque no les toque. Me dice la regidora de Morena en Acapulco, Alba Patricia Batani, del diputado también de Morena en Coahuila, Francisco Javier Cortés. Recibieron la vacuna y no les tocaba. Ya son más de 5 casos de directivos y administrativos de hospitales de distintas partes del país que ya se las ingeniaron para vacunarse ellos, vacunar a sus esposas, a sus hijas, a sus hijos, familiares, amigos, y hasta sus trabajadores, un chofer, 2 empleados de informática. Han abusado, da hasta pena decirlo, pero tenemos que ir avanzando en dejar atrás esa subcultura de la gandalle. Es un asunto ético, no puede brincarse, saltarse a nadie en la fila. Pues que le diga a su propia gente, ¿no? No es como que sobren las vacunas. Con Pfizer, México firmó para comprar 34 millones de dosis, pero durante todo el año. La nueva promesa es que para mediados de febrero van a entregar 700,000 dosis por semana para ir compensando las que no van a entregar estas semanas. Y sí, claro que hay otras vacunas, pero su llegada a México no va a ser inmediata. Esta semana se anunció la firma de un contrato para adquirir 12 millones de dosis de la vacuna rusa, la Sputnik. Ojo, esta vacuna rusa todavía no es aprobada por la Organización Mundial de la Salud, tampoco por la FDA de los Estados Unidos, porque Rusia no ha entregado su protocolo de información. ¿Pero qué cree? Ya la vamos a aprobar en México. No tarda la aprobación de COFEPRIS, porque ya le dio su visto bueno el subsecretario Hugo López-Gatell. Con AstraZeneca, el avance más reciente es que esta semana llegó a México el principio activo de su vacuna para que se puedan envasar 2 millones de dosis para 1 millón de personas. La de AstraZeneca se estima que empiecen a repartirse 1 mes y medio. Luego está la China, la de CanSino, que también está en veremos, porque se contrataron 35 millones de dosis, pero pues todavía no tiene la autorización para uso de emergencia. Y luego las del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que tampoco tienen fecha clara. De todas formas, no cambia nuestro plan, porque ya estamos buscando otras vacunas. ¿No cambia el plan de vacunación? ¿En serio? No, mejor que sí cambie, porque hasta ahora está siendo un desastre. Ya hasta renunció la encargada del Programa Universal de Vacunación. Dijo que por estrés, pero todos sus colaboradores y colegas saben que renunció porque no quiso ser parte responsable de este desastre. O sea, llevamos apenas 3 semanas de que se puso la primera vacuna. 3 semanas. Y ya renunció la encargada del Programa Universal de Vacunación. Eso lo dice todo. Hoy sabemos que el gobierno no tiene un registro de médicos, no tiene un registro de paramédicos. Están anotando a mano a la gente que van vacunando. Los que ya recibieron la primera dosis y tienen que recibir la segunda, les habían dicho que originalmente en 3 semanas. Pues quién sabe si la van a recibir. Ya dijeron que a lo mejor la van a aplicar hasta 1 mes y medio después, porque van a dejar de llegar temporalmente esas vacunas. Si nos apuramos, pronto vamos a tener vacunado a todo el pueblo de México. Es cosa de contar con dosis suficiente. Antes de la pandemia, México era un ejemplo mundial de vacunación. Por años hemos tenido un sistema que llevaba vacunas a todos los bebés y niños del país, que en tiempos de influenza ponía 10 millones de vacunas en un mes. ¿Por qué entonces ahorita no pueden poner bien ni 500,000?
¿Por qué está fracasando la vacunación de COVID? Porque el presidente decidió no usar esa exitosa estructura de vacunación y mejor inventarse una nueva para poder meter ahí a los operadores electorales de Morena. Porque hay elecciones este año. Porque el presidente quiere seguir teniendo mayoría en el Congreso para que nadie le pueda decir nada. Y porque la campaña de Morena está basada en sacarle jugo político a la vacunación. En resumen, porque la prioridad para este gobierno es la política, no la salud. Por cierto, llevamos 350,000 muertos reales y la pandemia está peor que nunca. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Un honor tener hoy en Latinos al maestro José Woldenberg, uno de los fundadores de lo que hoy es el INE, el Instituto Nacional Electoral, un académico de primer nivel y reconocimiento nacional e internacional. Maestro Woldenberg, ¿cómo está? Qué gusto. El gusto es mío, Carlos. Me da mucho gusto estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias. Déjeme le lanzo la pregunta. ¿Es el presidente López Obrador una amenaza para la democracia? Lo que yo diría es que en el gobierno actual, que por supuesto incluye y preside el presidente de la República, no se ha entendido cabalmente lo que es la democracia. La democracia no son solamente elecciones, que por supuesto, si no hay elecciones y estas elecciones no son limpias, transparentes, equitativas, pues no hay democracia. Es decir, se trata de una condición necesaria, pero no suficiente. Pero la democracia también supone que el poder debe estar regulado, que el poder debe estar dividido y que el poder debe estar vigilado. Y esa dimensión creo que el presidente de la República no la tiene asimilada. Y me da la impresión que quisiera reconcentrar facultades a imagen y semejanza de lo que fue el hiperpresidencialismo mexicano, digamos, de los años 50 o 60. Este retroceso de 70 años en términos de avances democráticos, no sé si llamarlo, sería un camino al autoritarismo, digamos que está emprendiendo una carretera indeseable hacia el autoritarismo López Obrador. Yo sí estoy preocupado por esos resortes autoritarios. Cuando el presidente de la República, desde su muy importante tribuna, descalifica al periodismo independiente, cuando no tiene consideración por los otros poderes constitucionales, cuando todo eso sucede, pues por supuesto que se prenden alarmas, porque mucho de lo construido en las últimas décadas puede, como toda construcción humana, erosionarse o incluso se puede perder. E insisto, costó mucho trabajo y de muchas generaciones lograr en México una germinal democracia que lograra que la diversidad política que palpita en el país pues pudiera convivir y pudiera competir de manera institucional y pacífica. Yo creo que es necesario defender esos logros porque sí están en riesgo. Estos arranques autoritarios del presidente López Obrador tendrán que ver con esta moda internacional de mandatarios de ese estilo. Y hablando de moda, ¿habrá pasado de moda la democracia y ahora lo que atrae pues son estas figuras polarizantes que se pelean con la prensa, que dicen mentiras, etcétera, etcétera? Digo, a pesar de lo que acaba de tropezar Donald Trump. Sí, yo creo que lo que está sucediendo en México no puede ser, no debe ser visto como un fenómeno aislado. Yo creo que sí hay un malestar con la democracia muy fuerte y en nuestro caso particular, yo creo que los nutrientes de ese malestar también están a la vista. Es decir, a lo largo del proceso democratizador mexicano, yo creo que los diferentes gobiernos le dieron la espalda a la cuestión social. Y en esos años que se democratizó México, la verdad es que la pobreza quedó incólume, por un lado. Y por el otro lado, la desigualdad siguió abriendo su brecha. Eso es una fuente de malestar, digo yo, legítimo. Si a ello le sumamos los fenómenos de corrupción que quedaron intocados, por otro lado, la espiral de violencia que vivió el país, pues quizá nos podamos entender por qué ese malestar con los partidos, con los gobiernos, con los congresos.
El problema, digo yo, es que ese malestar, digamos, su conducto de expresión sea un malestar que no reconoce mucho de lo construido con anterioridad. Ese es el problema. No es que no haya nutrientes para que el malestar con la democracia se exprese. Nutrientes del malestar hay muchos. El problema es hacia dónde se orienta ese malestar. Y el problema que estamos viviendo no en México, sino en el mundo, es que están apareciendo figuras carismáticas con o sin comillas que desprecian el entramado democrático y que quisieran reconcentrar el poder y hacer que este poder fuera un poder caprichoso. Ese es el problema. ¿Cómo juega en este AMLO autoritario la manera en cómo descansa, se basa, se centra, consciente al ejército? Bueno, lo que ha habido es un protagonismo del ejército en muy diversas tareas que no habíamos visto con anterioridad. Y por eso no me extraña que muchas personas, muchas organizaciones, pues estén preocupados por este fenómeno, porque sin duda el ejército mexicano en lo fundamental pues, ha sido un ejército institucional, pero creo que lograr que esté subordinado a un mando civil fue un gran logro de nuestra historia, y darle un protagonismo en áreas que no le corresponden, pues sí, prende muchos focos de incertidumbre y de alarma incluso. Maestro Waldemar, ¿qué pasó con López Obrador? Es decir, cuando estaba en la oposición, era impulsor de muchos de estos cambios, aplaudía, los exigía, los demandaba, y ahora en el poder, pues parece que hace justo lo contrario. Sí, pues parece una paradoja, precisamente porque el poder suele ser expansivo, precisamente porque el poder, o cuando las personas están en cargos de gobierno, parece que quisieran expandir su acción en todas direcciones, es que la democracia supone un juego institucional y normativo que fragmenta ese poder, que no lo concentra y que lo vigila. Por eso es tan importante mucho de lo que se ha construido. Por ejemplo, los órganos autónomos que hoy están bajo la mira del presidente de la República no fueron producto de un capricho, fueron respuestas a necesidades que estaban sobre la mesa y que eran muy visibles. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información no es un capricho. Hay que recordar que hasta el año 2002 la información pública en México se manejó como si fuera privada. Los funcionarios la manejaban como si fuera de ellos esa información. Gracias a una modificación a la Constitución y a la ley, a la construcción del entonces IFAI, se estableció que la información pública debería ser pública. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Y a partir de ahí, muchos mexicanos nos hemos favorecido de esa disposición, porque periodistas, académicos, empresarios, sindicalistas pueden acudir a las dependencias pidiendo información y estas dependencias están obligadas a entregarla. Si no la entregan, entonces uno puede ir al INAI y a través del INAI conseguir esa información. Bueno, que el presidente de la República hoy nos haya dicho a todos que pretende acabar con esa institución para que esas funciones las lleve a cabo una Secretaría de Estado, es no entender que por sus propias funciones, por su propia vocación, esa institución no puede estar alineada al Ejecutivo. Tiene que ser independiente del mismo, precisamente para cumplir con su función. Entonces sí, ciertamente extraña que lo que se planteaba desde la oposición, desde el gobierno, no se vea con los mismos ojos. ¿Y no cree que a lo mejor esto del INAI, del IFT, de la COFES, etcétera, la Comisión Reguladora de Energía, tenga como objetivo final el INE? O sea, tengan como objetivo final que López Obrador tenga en la mira al INE para reincorporarlo al gobierno y manejar él, ser él el árbitro de las elecciones. Bueno, eso sería una catástrofe de unas dimensiones que no alcanzo siquiera a imaginar. Hay que recordar por qué surgió también el IFE entonces y luego el INE. El IFE surgió luego de aquellas
muy debatidas y debatibles elecciones de 1988, en la que fue claro para quien quisiera verlo que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores estaban capacitados para procesar de manera limpia y transparente los resultados electorales. Vivimos una crisis postelectoral que se pudo haber convertido incluso en una crisis constitucional. Bueno, fue por ello que los actores políticos llegaron a la conclusión de que era necesario fundar un nuevo instituto desde cero que diera garantías de imparcialidad a todas las fuerzas políticas del país para que las elecciones se convirtieran en lo que los libros de texto dicen que son, es decir, una fórmula para que la diversidad política compita de manera pacífica, institucional, participativa, y para que sean los ciudadanos los que decidan quién nos gobierna y quiénes deben de estar en las cámaras del Congreso. Es decir, fue una construcción necesaria y gracias a que la oposición y el gobierno entendieron que México no podía ir a otras elecciones con el entramado del 88, es que surgió el IFE. Entonces, yo creo que esa es una de las anclas, de las garantías que tiene México para que su diversidad política se siga expresando y se siga recreando. ¿Y no siente que está bajo amenaza? ¿No siente que el presidente la tiene en la mira también? ¿Tiene en la mira al INE? Sí, el presidente se ha referido al Instituto Nacional Electoral de manera muy despectiva y a veces incluso de manera agresiva. Y esto, por supuesto, que preocupa, o por lo menos nos preocupa a mucho, porque hay que recordar quizá lo que es el ABC. México es un país cuyas dimensiones, cuyas contradicciones, cuyo proceso modernizador, si se quiere, contrahecho, no cabe bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología y menos de una sola voz, y que el formato democrático es el único que nos permite como país una convivencia medianamente civilizada. No podemos, digamos, apostar a erosionar o a torpedear aquellas instituciones que hacen posible esta convivencia de la diversidad. Porque el INE, el IFE-INE, si algo ha sido capaz, es precisamente de ofrecer una vía a través de las elecciones para que los cambios en los humores públicos pues permitan los cambios de gobierno y las modificaciones en la composición de los órganos legislativos. Se dice fácil, pero fue una construcción de muchos años. No existe, sin embargo, la oposición. Es decir, ahora que habla usted de la diversidad, yo noto una oposición desdibujada frente a tantos tropiezos del gobierno, frente a tantas amenazas que implican las palabras e ideas del presidente. No detecto una oposición articulada. ¿Cómo ve usted a la oposición? Bueno, yo no sería tan radical. Hay una oposición que está debilitada, no hay duda. Los resultados del 2018 nos hicieron que su peso específico en las instituciones del Estado sea menor. Pero yo no declararía la muerte de nadie, porque los humores públicos son cambiantes. Y ya veremos este año, en 2021, pues cómo les va a los diferentes partidos y coaliciones. Seguramente algunos ganarán en unas zonas y otros van a ganar en otras zonas. Seguramente alguien tendrá más diputados, otros tendrán menos, unos avanzarán, otros retrocederán. Pero lo que no me cabe en la cabeza es que vayamos a unas elecciones y alguien lo pueda ganar todo y alguien lo vaya a perder todo. México ya no cabe, insisto, en ese formato. Y ahora, cuando hablamos de oposición, creo que no hay que hablar solamente de los partidos políticos. Están las organizaciones de la sociedad civil, están las corrientes académicas, están los medios de difusión, están las organizaciones empresariales. Es decir, México es un país muy grande. La constelación de intereses que se reproducen todos los días en nuestro país son de tal magnitud y de tal fuerza que seguramente en el momento electoral van a volver a aparecer. Y esto no es una especulación, creo yo. El año pasado, en 2020, hubo 2 elecciones estatales, en Coahuila y en Hidalgo. Y en esas elecciones vimos cómo, por ejemplo, a la Morena, el partido hoy en el gobierno, no le fue muy bien.
Y alguien dirá, bueno, lo que pasa es que son dos estados tradicionalmente priistas, etcétera, y eso es cierto. Pero en 2018, en esos estados, ganó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, ganó Morena las senadurías y ganó Morena las diputaciones federales. Quiere decir que, insisto, no hay ganadores eternos ni perdedores eternos. Y yo me esperaría a junio pues para ver cuál es cuáles son los sentimientos que palpitan en México. Así como va viendo la cosa con los discursos, con las reglas, con las posiciones de los partidos, ¿cree que el presidente López Obrador va a mantener su mayoría en el Congreso en la elección de este año? No sé, pero lo que sí sé es que la mayoría que se forjó para esta legislatura, desde mi punto de vista, fue una mayoría mala vida. Hay que recordar, Morena obtuvo para la Cámara de Diputados menos del 38% de los votos. Es decir, la inmensa mayoría de los mexicanos votaron por otras opciones. Claro, fue en coalición, pero esa coalición obtuvo menos del 44% de los votos. Quiere decir que la mayoría de los mexicanos votaron por opciones distintas a la de la coalición presidencial. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se violó una norma constitucional que señala que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8%. ¿Cómo fue violada esa norma constitucional? Registrando candidatos de Morena como si fueran del Partido del Trabajo o del PES. No, yo espero que dada esa experiencia, hoy el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, cuando se haga el reparto de los plurinominales, tomen en cuenta la Constitución y hagan los ajustes necesarios. Entonces yo digo, si en el 2018 no lograron la mayoría, porque no la lograron, ahí están los resultados electorales, bueno, vamos a ver qué pasa en 2021. La pueden lograr eventualmente, de eso se tratan las elecciones. ¿Considera que el gobierno del presidente López Obrador es un gobierno de izquierda, como él se proclama? Me cuesta mucho trabajo considerarlo de esa manera por lo siguiente. En primer lugar, no existe la izquierda, sino las izquierdas. Hay muchas izquierdas. Y hay una izquierda democrática. En ese sentido, me cuesta mucho trabajo pensar que esta es una izquierda democrática. Pero incluso en el otro terreno, cuando se habla de la izquierda con su vocación de igualdad, porque si no tiene esa vocación de igualdad, simplemente no es izquierda. Igualdad no solamente en términos ante la ley, sino una igualdad de carácter material. Cuando yo veo la respuesta a la crisis combinada de salud y económica que vive el país, me cuesta mucho trabajo pensar que este es un gobierno de izquierda. Porque lo que hemos visto realmente es que el gobierno ha dejado a la libre fuerzas del mercado que se resuelva, entre comillas, tanto la crisis de salud como la crisis económica. Es decir, ante el cierre de una cantidad enorme de microempresas, de pequeñas empresas, de medianas empresas, ante el despido de cientos de miles de trabajadores, ante la situación precaria que se vive en muchas esferas de la vida social, no ha habido políticas suficientes para tratar de apuntalar la planta productiva y el empleo. Cierto, hay programas de transferencias de recursos monetarios. A mí me parece bien, pero yo creo que esos programas no configuran una política de izquierda porque realmente no van a poder abatir ni la pobreza ni la desigualdad. Frente a todo esto, es decir, frente a esta sucesión de crisis que tienen que ver con la economía, con la salud, con la inseguridad, incluso frente a la corrupción, ha quedado mucho que deber. ¿Qué está haciendo mal la oposición que no logra capitalizar políticamente los fracasos del gobierno en turno y pues tiene un presidente en 60% de popularidad? No tengo una respuesta categórica al asunto, pero yo creo que las oposiciones tendrían que ser más activas en el diagnóstico de los problemas que tiene el país, por un lado, y en propuestas alternativas y en críticas puntuales a cada uno de los programas que están en curso. Porque lo que tenemos, y eso también creo que vale la pena reflexionar en ello, es que tenemos aparentemente un debate muy colorido, muy tenso, lleno de adjetivos, pero la verdad, muy superficial. Es decir, requerimos que todos
los actores políticos, sociales, la prensa, la academia, etcétera, etcétera, empecemos realmente a estudiar los problemas del país, su enorme complejidad y sus eventuales soluciones. Y lo que tenemos a veces es una discusión pues muy por encima de las cosas. Yo le pediría a los partidos de oposición y también a los partidos que están en el gobierno y al propio gobierno que tratáramos de hacer más densa, más informada, más racional, más ilustrada nuestra discusión, porque el debate público sirve, cuando sirve, pues para que las personas nos hagamos cargo de las dificultades que se enfrentan y de las posibles soluciones. Creo que eso no está sucediendo, por el contrario, creo que nuestro espacio público es en efecto muy vistoso, pero carente del punch necesario para comprender lo que estamos viviendo. Con el cambio en los Estados Unidos, parece haber un cambio también en la actitud del presidente López Obrador, mucho más condescendiente y amistoso con Trump, curiosamente con un tirano, que con Biden, un demócrata. ¿Cómo ve esto, maestro Vollmer? Pues no, la verdad es que no lo puedo entender. No puedo entender cómo el presidente de la República dice que tuvimos un buen trato por parte de la administración de Trump, siendo que Trump trató a México y a los mexicanos con un desprecio que no se había visto en muchos y muchos años. No descubro nada si digo que se trató de un presidente racista, misógino, xenófobo, insensible, y tuvo muy buenas relaciones con nuestro presidente, pero en efecto tuvo buenas relaciones con el presidente, pero no tuvo buenas relaciones con México. Yo esperaría que ahora se abra una vía de acuerdo, de negociación, de diálogo con la nueva administración, porque hasta el lenguaje es diferente. Yo digo que la llegada de Biden por lo menos da un respiro a través del lenguaje. Se trata de un lenguaje más reposado, más sereno, que llama a la concordia, a trabajar de manera conjunta. Ojalá sea posible. Se sabe que en la agenda entre México y Estados Unidos pues hay una serie de renglones que van a generar tensiones, pero ojalá a través del diálogo, la negociación y el acuerdo pues se puedan ir limando esas diferencias. Bueno, vamos a ver qué pasa a partir de ahora con la nueva administración. Pero sí, por ejemplo, no haber condenado la invasión al Capitolio, pues a mí me resulta muy difícil de explicar. Se trataba de grupos de ultraderecha, racistas, que trataron de subvertir, digamos, un procedimiento estándar de la política norteamericana. Y claro, las voces en todo el mundo, pues lo primero que hicieron fue condenarlo. Pero aquí no hubo ese resorte. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo ese resorte? ¿Qué se imagina? ¿El presidente considera legítimos este tipo de arranques, de invasiones, este tipo de expresiones extremistas? En ese terreno no quiero especular, pero a veces me da la impresión que entre nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Estados Unidos, hubo una convergencia porque vieron que tenían rasgos similares. Es decir, ambos, digamos, Trump despreciaba a Washington, o por lo menos retóricamente despreciaba a Washington. López Obrador a la mafia en el poder. Todas las instituciones creadas como instituciones de mediación para el quehacer de la política parece que le estorbaban a unos y a los otros. Las críticas que emergen de la prensa son mal vistas y descalificadas por uno y otro. Yo creo que había como rasgos de personalidad que los emparentaban. Eso también me preocupa muchísimo, porque Trump es una de las personalidades disruptivas más potentes y más peligrosas que hayan estado en el centro del escenario, no de Estados Unidos, sino del escenario internacional. Y en ese sentido, por estas similitudes que usted señala, ¿es López Obrador una de estas personalidades disruptivas que podrían constituir un peligro para el futuro del país, de México? Pues yo creo, insisto en ello, que a mí me preocupa que el presidente de la República no valore lo que se ha construido en términos democráticos. Y eso sí podría ser un peligro. Para usted, maestro Vollmer, ¿fue una decepción, ha sido una decepción López Obrador? Y si hay posibilidad de enmendar
el camino? Caramba, quedan 4 años de gobierno, quedan más de la mitad del sexenio. Primero, yo creo que desde antes del momento electoral, yo sí había detectado una serie de rasgos autoritarios del presidente que a mí me preocupaban. Pero nunca pensé que se llegara a los extremos que se ha llegado. Y eso sí me preocupa muchísimo. Incluso veo que voces cercanas al presidente empiezan ya a expresar pues su preocupación por esta actitud autoritaria que no se compadece, digamos, de la diversidad que existe en nuestro país. Y bueno, dependerá mucho de los resultados electorales de este año el cuadro de la política mexicana posterior, porque por supuesto no es lo mismo un Congreso donde el presidente de la República tenga mayoría que un Congreso en el que el presidente de la República y sus aliados no tengan mayoría de asientos. Y también dependerá pues del número de gobernadores que cada uno de los partidos logre, de los ayuntamientos. Es decir, lo que esté en juego en las elecciones de este año es algo mayor. Eso que se ha dicho y se ha repetido mucho, pero es cierto. Es la elección mexicana más grande de nuestra historia, porque recordemos que una de las operaciones políticas que se hizo en los años previos es el de tratar de que en una sola fecha coincidieran las elecciones federales y las elecciones locales. Y bueno, ya lo logramos. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues que ahora vamos a elegir 15 gobernadores, o sea, cientos y cientos de ayuntamientos, 30 congresos locales y la Cámara de Diputados. Es decir, es una elección de enormes dimensiones. En este sentido, lo que verdaderamente está en juego es si en México termina triunfando el autoritarismo o prevalece la democracia. Pues me gustaría pensar que la democracia tiene nutrientes muy fuertes y que independientemente del resultado electoral, digamos, ni un exorcista podría erradicar de México a su diversidad política. Mi preocupación viene de los resortes en efecto autoritarios del gobierno actual. Mi optimismo o mi precario optimismo deriva de que esta es una sociedad tan diversa, tan compleja, tan masiva, que no hay forma de reducirla a una sola expresión política, a una sola voz política. Yo creo que incluso pase lo que pase en las elecciones, esa diversidad que cruza México, nadie la puede erradicar. Por eso la pertinencia de la democracia, porque la democracia es el único régimen de gobierno que parte de la premisa de que esa diversidad es parte de la riqueza del país. Esa riqueza debe tener cauces para expresarse, para recrearse, para convivir y para competir de manera civilizada. Pues yo esperaría que se refuercen pues, las tendencias democráticas, que es lo que requiere México. Maestro Waldemar, le agradezco muchísimo que esté con nosotros en Latinos. Un gusto saludarle, cuídese mucho. El agradecido soy yo, Carlos. Qué bueno verte y mis mejores deseos para ti y para tu auditorio. Gracias, un abrazo. Muy bien. Hasta luego. En la Ciudad de México y el Estado de México ya no hay lugar ni siquiera para que descansen los muertos. Rebasados todos los récords de muertes por COVID, la crisis de espacio en los hospitales se extendió a las funerarias. Los familiares de las víctimas de esta pandemia tienen que esperar horas para que les recojan en sus casas y después esperar hasta 3 días para tener turno en los crematorios. Este es un trabajo de Ana Lucía Hernández. Ahorita las cremaciones están tardando aproximadamente 3 días porque están saturados los hornos crematorios. Estamos totalmente rebasados. Yo estoy trabajando el 90% servicios de COVID. Mi papá estuvo aquí desde la 1 de la tarde que falleció hasta las 3 de la mañana que vinieron por él.
Además del aumento acelerado de contagios de COVID-19 y la saturación de hospitales, la Ciudad de México enfrenta una crisis de servicios funerarios. Las empresas no se dan abasto en la recolección de cuerpos, tardan horas en llegar, horas para poder sacarlos de los hospitales, y para la cremación no hay de otra más que hacer cita. La espera va de 2 a 7 días. En los primeros 19 días de 2021, el gobierno de la ciudad registró 3.819 defunciones a causa del virus. En promedio, 200 muertes por día, 8 cada hora. La peor jornada, martes 19 de enero, cuando autoridades de la Ciudad de México confirmaron 339 muertes. 339. Mi papá fue médico, mi papá fue músico, mi papá para mí era un roble y para mí era un superhéroe. Mi papá curó mucha gente. Mi papá era un extraordinario abuelo. Ese era mi papá. Esta foto de perfil en WhatsApp no podría ser mejor homenaje para Agustín Hernández, abuelo de Bruno, papá de Marisa. Murió el 8 de enero después de casi un mes de batalla contra el COVID. Ese viernes su hija pidió una ambulancia al 911. La voz del otro lado del teléfono se disculpó varias veces por la demora. A la 1:10 mi papá fallece y más o menos a las 3 de la tarde llega la ambulancia. Entonces, bueno, pues ya no había obviamente nada que hacer. Llamó a la funeraria y le dijeron que no había crematorios disponibles ni médicos para ir a certificar la muerte de su papá. El doctor me habla y me dijo, perdón, no puedo ir, o sea, de verdad hay muchísimo trabajo. ¿A qué hora fue el deceso y cuál fue la causa? Entonces, jamás vino un doctor tampoco a ver. Tardaron 14 horas en llevarse el cuerpo. La funeraria sí encontró un turno de cremación a las 4 de la mañana. A las 12 del día que voy por las cenizas de mi papá, me dicen, señora, no hay documentación alguna, no hay manera de hoy entregarle ni el certificado de cremación ni el certificado de defunción. Esta escena se ve todos los días a todas horas en la Ciudad de México. Ni hablar de estas filas. Los hornos trabajan 24/7. Nosotros tenemos un horno crematorio, un solo equipo en este domicilio, en Parque Lira. Este horno crematorio puede cremar una persona cada 3 horas. Esto quiere decir que si todo funciona bien, podemos hacer 8 cremaciones al día. El problema es que no hay trabajadores ni agenda que aguante. Yo les diría que tengo 3 veces más trabajo del que yo tenía normalmente. La programación de los crematorios están de 24 a 48 horas aquí en la Ciudad de México, para poder tener un horario de cremación, que no tenemos la capacidad ya, el personal ya no da para más. Expertos aseguran que este repunte de muertes por COVID-19 se debe a diversos factores, entre ellos el descuido de la gente y la negligencia de las autoridades por no cambiar a semáforo rojo a principios de diciembre. De acuerdo con una investigación del diario The New York Times, el gobierno federal manipuló indicadores para seguir con actividades no esenciales. Es evidente que ese oficio que firmó el subsecretario de Salud manipuló 2 cifras, porque ni con sus propias cifras daba para un semáforo naranja, ¿no? ¿Por qué hizo eso el subsecretario? Pues yo supongo que tuvo una instrucción, ¿no?, de arriba. Manipulación que tuvo consecuencias. Si viene un contagiadero acelerado como el que ocurrió en diciembre, ¿no?, pues sí, va a haber un aumento de muertes. O sea, sí, una buena parte, sí, del desbordamiento que estamos teniendo tiene que ver con eso. Esto explica por qué los servicios funerarios están en jaque. En hospitales es donde tenemos más decesos. Los compañeros tienen de hecho que hacer fila afuera del hospital para poder accesar y hacer la recolección del cuerpo. Estamos tardando hasta 2 días en terminar el proceso. Hay momentos que está bien cargado el trabajo, es imposible ingresar al crematorio. José y su familia trabajan con una sola carroza. Él se encarga de hacer los traslados. Hace unos días, la tragedia tocó a su familia. Ahorita a la fecha, han sido 5 personas que han perdido la vida de parte de mi esposa. A principios de enero fueron 3 familiares. Los 3 eran hermanos. O sea, los 3 se fueron. La situación en la Ciudad de México se agrava por el colapso de servicios funerarios que ya vive el Estado de México.
Tenemos todo súper saturado. Ya nada más tengo para el 24 de enero. Permítame, déjame la disponibilidad. Me acaban de comentar los compañeros que ya ocuparon el horario del horno. Le salen 14,000 pesos más los días que se tenga que quedar el cuerpo en refrigeración, que va de 4 a 5 días. Nosotros estamos cobrando 2,000 pesos para que se quede en cámara de refrigeración. ¿Por todo el tiempo o por día? Por día. Querría cremarlo más pronto. Sí. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar? Le cobraría 15,000 pesos y cremaríamos mañana. ¿Y en dónde es la cremación? En Tacuba. ¿En la Ciudad de México? Sí, aquí por el Toreo. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? El servicio comienza a darse al mejor postor. Funerarios del Estado de México recurren a la ciudad para paliar la crisis de la entidad. Sí hemos ido, ¿por qué? Porque los compañeros de allá, el trabajo está pesado para ellos, ¿no? En el Estado de México seguimos con un problema muy grande de certificados. No hay dotación de certificados. Las personas que pierden un ser querido tienen un peregrinar para conseguir un certificado de función. Regresemos a los números. Hasta el corte del 19 de enero, la Ciudad de México registró un acumulado de 25,491 defunciones por COVID-19 y el Estado de México, hasta ese mismo día, reportó 16,522. Es decir, que en total esas dos entidades suman poco más de 42,000 muertes, más las que aún están por confirmar. Para Ciudad de México me aparece que tenemos 4,924 defunciones pendientes de resultado. Y para el Estado de México, 5,576 defunciones pendientes de resultado. Todo esto al corte del 12 de enero. Pero en Presidencia tienen otros datos. Ahora, con la pandemia no nos fue tan mal, o no nos ha ido tan mal. Arranca el año. El presidente tiene muchísimos problemas. No ha podido solucionar ninguno. Y lo único que hace es seguir abriéndose frentes. A ver cómo termina esto. Nos vemos la próxima semana.